trabajo, Omnipresence, es un diseño digital que hice usando la aplicación Google Drawings. La idea para este trabajo fue exponerlo por medio de una proyección de luz blanca a través de un vidrio sobre el cual dibujé y tracé el diseño que hice digitalmente. Esto era para lograr que la audiencia interactuara con la obra al situarse enfrente a la proyección y poder tener sobre sí mismos el diseño que yo creé. El diseño de Omnipresence fue pensado y diseñado originalmente para hacer mi primer tatuaje. Expresa las propiedades matemáticas y estéticas de los conceptos que presenta la obra. Principalmente está basado en el número áureo o phi, que deriva también en la serie de Fibonacci, una serie numérica de enorme importancia matemática y estética. Ambos conceptos, tanto phi como la serie de Fibonacci y el espiral áureo, derivado también de Fibonacci, tienen increíbles aplicaciones en todo el mundo, desde artístico hasta las propiedades matemáticas que presentan y determinan miles y millones de eventos naturales y muy significativos en el universo. La idea para esta forma de exposición de la proyección era tratar de compartir por este medio también la conexión que tiene los conceptos de todos lados para que la audiencia pudiera también tener presentes estos conceptos. En definitiva, este trabajo muestra por medio de un diseño en la exposición las increíbles proporciones y propiedades matemáticas y a su vez estéticas y artísticas de estos conceptos como son el número áureo y el espiral áureo. Man on the Moon es una escultura cinética hecha a base de metal y algunos que otros electrónicos para la parte de movimiento. En la exposición fue presentada en movimiento con una fuente de luz que proyectaba las sombras de la escultura sobre una superficie blanca en el fondo para transmitir mejor y con más impacto la sensación y las propiedades de la rotación. La elaboración de la parte móvil de la escultura fue hecha a base de un motor eléctrico y un interruptor simple. La idea para este trabajo surgió originalmente entrando a la clase de arte mientras escuchaba la canción Man on the Moon, justamente de R.E.M., la banda. Esta canción trata temas de individualismo y de la propia concepción del mundo de una persona. Por lo tanto, intenté aplicar estos conceptos de entender el mundo a nuestra propia manera y mezclarlo con los conceptos matemáticos de rotación, balance y las propiedades tridimensionales de la esfera, utilizando justamente la forma de un planeta propia de una sola persona. En cuanto a la parte técnica, utilicé materiales con los que estoy familiarizado. El uso de metal y de la hojalata como materiales maleables en esculturas es algo que ya había explorado y con lo que me siento muy conectado. La técnica de armado de la escultura requirió bastante tiempo al entrelazar los alambres y presentar el movimiento adecuadamente. Y también la técnica de la exposición estaba pensada para enfatizar las propiedades justamente del movimiento y de la rotación de la escultura. El objetivo general del trabajo era transmitir no solamente las propiedades matemáticas de rotación y balance de una esfera, sino también la sensación y percepción del mundo propio que tenemos todos.
Continuity es una escultura de tamaño considerable, con un diámetro mayor a 2 metros en todas direcciones. Está hecha a base de metal e hilo, y en cuanto a la exposición, fue presentada a una altura que interfiere con la visual y al mismo tiempo promueve la interacción con la obra en sí, de tal forma que la audiencia puede entrar dentro de la escultura y buscar distintas perspectivas. La figura de la escultura es una cinta de Moebius, que es una de las pocas figuras imposibles consideradas en la matemática, más allá de que son traspasables al mundo real. La figura en sí transmite los conceptos de continuidad y de dualidad, que son muy importantes dentro de la matemática, pero al mismo tiempo tienen una enorme aplicación estética y artística. La interacción de la audiencia con la obra era importantísima también para esta obra, ya que se buscaba visualizar y entender los patrones de la cinta que diseñé y le incluía la obra con los hilos. De esta forma se buscaba entender esos patrones y visualizarlos mejor a través de la interacción con la obra en sí. De esta manera, esta obra, esta escultura, Continuity, expresa y al mismo tiempo se relaciona con la audiencia y los conceptos matemáticos que expresa. Magics es una escultura hecha en madera. La hice armando un torno casero a base de mi taladro, el cual fijé para poder trabajar sobre la pieza de madera original con cinceles. La idea de esta obra era hacer una varita mágica, originalmente pensada por mi fascinación personal por el mundo de Harry Potter, pero también por mi visión de la conexión entre la matemática y el arte por medio de cierta magia y mística inherente a ambas áreas. Utilicé el concepto de phi, el número áureo, como conexión matemática de la obra por su relación tanto con lo sagrado y lo mágico dentro del área matemática y artística, ya que el nombre número áureo no le es dado en vano. La serie de Fibonacci, derivada de phi, está expresada en esta obra de todas formas posibles. Tanto el mango como el cuerpo de la varita tienen 8 elementos cada uno, el cual es un número de la serie de Fibonacci, y dentro de cada sección de la varita también hay una división constante y proporcional en base a números de la serie de Fibonacci. De esta forma la varita adquiere medidas según la sección áurea. También es importante mencionar la elegancia, la proporcionalidad y ese aspecto etéreo o místico que el uso de estas proporciones dan a la varita, a la obra final. Into Oblivion es una instalación elaborada a base de vidrio, espejos y luces. Este trabajo busca crear un efecto de profundidad distorsionada en la experiencia directa de la obra. La audiencia con esta obra podría interactuar por medio del cambio de posiciones y la búsqueda de distintas perspectivas que intentaran explicar la distorsión de la profundidad justamente creada de este proyecto. La tangibilización de la conexión entre el área matemática y esta obra se expresa al incluir el diseño de la espiral de Fibonacci en la instalación, pero la conexión matemática más profunda en el proceso de reflejos repetidos
que dan justamente la distorsión de profundidad a esta obra. Este trabajo fue armado al tomar un espejo que va en el fondo de la construcción. Sobre el espejo se pone un vidrio polarizado de tal manera que no entre luz desde afuera al espacio entre el espejo y el vidrio. Entre el espejo y el vidrio se colocaron tiras de luces LED para generar luz dentro de la obra. Al prender las luces dentro de ese espacio, se reflejan entre el espejo y el vidrio polarizado de forma básicamente interminable hasta que toda la luz es absorbida. Pero esto genera repetición de las luces de tal manera que se distorsiona la sensación de profundidad de la obra, porque es una construcción considerablemente delgada, pero a la visual resulta mucho más profunda de lo que es, debido a este efecto de repetición de las luces. El nombre Into Oblivion justamente hace referencia a esta sensación de profundidad infinita que genera el efecto de las luces. La obra Intvar = Code es una instalación de una colección de mini esculturas. La relación entre estas esculturas está expresada por medio del metal como material en común entre todas las obras, pero más importantemente está expresada en la analogía conceptual entre esta obra y un código de programación. Esta analogía funciona usando el concepto de la complementariedad de partes en un conjunto para relacionar esta obra, que muestra una serie de mini esculturas, como parte de una obra general del trabajo final. Y esta relación se hace con un código de programación al considerar cada elemento dentro de un programa, un código final, como son, por ejemplo, las distintas operaciones, las distintas constantes, variables y las funciones que se definen dentro de un código de programación. Todas estas partes de un conjunto de esta forma son equivalentes. En la obra, las esculturas son las partes del conjunto que es la instalación final, y en el código los elementos son partes del conjunto que es el programa final. La analogía también se expande a las propiedades y características de cada uno de los elementos dentro del conjunto. Por ejemplo, la variable en el código, en el programa informático, tiene la capacidad de cambiar de valor, así como la escultura de la flor en mi obra también tiene esta propiedad. El uso de la estructura general de telones para exponer la instalación ayuda a expresar de forma clara la conexión entre las distintas esculturas que por separado parecen muy variadas.